lamentablemente va a botar números, fórmulas, toda esa porcaria. Vamos a ir despacito, ¿sí? Si no están entendiendo, ¿sí? El profesor explica de novo, eu já sei que eu tenho que dar outro exemplo ou integrar com outra coisa, ¿está bien? Porque la clase de hoy puede parecer muy abstracto si no consigo vincular con un proceso, ¿está bien? Entonces, recapitulemos. Nosotros ya habíamos definido dos capítulos que me hablaban de el aire que va a participar del intercambio gaseoso, ¿sí? Que le voy a llamar como la ventilación alveolar, y la sangre que va a participar del intercambio gaseoso. ¿Quién era la sangre del intercambio gaseoso? La circulación pulmonar, que es lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué características tenía la circulación pulmonar? Correcto, un circuito de muchísima sangre, lo cual aquí me diría que la presión arterial del circuito pulmonar debería ser alto o bajo. Debería ser bajo, pero solamente con este concepto debería ser alto. ¿Por qué es bajo? Acuérdense, dos factores determinan la presión en el circuito arterial: el gasto cardíaco, cantidad de sangre que vaya hacia el vaso, y la resistencia vascular periférica, ¿sí? Si yo mando mucha sangre por la aorta, no importa si esa aorta se está cerrando por vasoconstricción, la presión ya va a aumentar solo por eso, ¿sí? Pero en la circulación pulmonar yo no quería que esa presión sea alta, de ahí que los vasos tienen que ser bastante complacientes, hay poca resistencia. La resistencia vascular en el circuito pulmonar es baja. ¿Entendimos hasta aquí? Entonces es circuito de baja resistencia, aunque sea de alto flujo. Aquí todo bien, ¿sí? Ahora, ya puedo establecer entonces que ¿qué determina a circulación pulmonar? Directamente, ¿sí? Hay cualquier factor que aumente el inotropismo o cronotropismo cardíaco, mayor volumen sistólico, mayor frecuencia cardíaca, significa más sangue para hematosis. ¿Bien? Ahora, aparte del factor que me está determinando cuánto va a ser la cantidad de sangre que yo recibo en el pulmón, esta sangre habíamos dicho que se distribuye por el pulmón. Não todo pulmão vai estar pegando dessa sangue do mesmo jeito. Los mecanismos de distribución eran mecanismos pasivos y activos. Cuando hablábamos de mecanismos de distribución del flujo pulmonar pasivos, habíamos definido las zonas de Wells, que eran las zonas de distribución del flujo pulmonar de acuerdo a la diferencia de presión hidrostática que había. Recuerdan que la sangre que pasa por la arteria pulmonar va a querer ir hacia la base o hacia el vértice. Entonces yo estoy determinando que hay una región del pulmón que perfunde más que la otra. ¿Está bien? Como perfunde más, su presión hidrostática es mayor, ¿sí? Y la presión en el vaso sanguíneo siempre va a ser suficiente para que el flujo nunca se interrumpa, ¿sí? A eso le llamábamos zona 3 de Wells o zona de flujo continuo. Para nuestro ejemplo era la base pulmonar en el individuo erguido, ¿sí? Se llama vida rosa. Sí, yo soy la raza. Alguien me reconhece. Ahora, si estoy subiendo, si voy hacia el vértice pulmonar, la presión hidrostática va a ir disminuyendo, ¿sí? Eventualmente la presión en el vaso sanguíneo solamente va a asegurar que la sangre se mueva en un tiempo,
¿sí? No otro para. ¿Está bien? Cuando aumenta la presión arterial durante la sístole cardíaca, la sangre se mueve. Durante la diástole, cuando la presión cae, no. ¿Está bien? De ahí que definimos que hay un flujo intermitente. Está con fome que nem a nossa. Quem que cierra la ventana? Eu já estou acostumado, para mim é barulho desse fundo. Mas tem galera que vive na cidade, não se acostuma com o animal. Estava muito distractor. ¿Está bien? Entonces, mucha sangre, flujo que nunca se interrumpe, sangre va disminuyendo, flujo se interrumpe en un solo momento. Zona 1 sería entonces, no hay suficiente presión en la circulación arterial como para que se mueva la sangre, es una zona sin flujo. ¿Qué particularidad tenía la zona 1 de Wells? Correcto. ¿Por qué digo que es patológica? Excelente. Está vendo que vamos tirar 20 nessa versão? Tem jeito. Estoy definiendo que la zona de Wells, la zona sin flujo pulmonar, es patológica porque lo que digo es alveolo ventila, pero no hay sangre. ¿Sí? Si no hay sangre, se desperdicia el aire de la ventilación. Lo que tengo es generación de volumen de espacio muerto. ¿Está bien? Entonces, sea cual sea la causa, puedo decir, por ejemplo, van a leer en fisiopatología, un tromboembolismo pulmonar genera un desequilibrio de ventilación-perfusión por generar volumen de espacio muerto. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que traducir ahí? O alveolo ventila, no hay sangre. Ese es el problema, se está desperdiciando aire. ¿Está bien? Un shock hipovolémico amplía el volumen de espacio muerto en el pulmón. No hay presión en los vasos sanguíneos, no hay flujo. Estoy generando zona 1. ¿Está bien? El problema no es ventilatorio, el problema es perfusión. Falta sangre. ¿Anímate ahí? ¿Sí? Ahora, otro mecanismo de distribución del flujo sanguíneo es el volumen de aire contenido en el pulmón. ¿Sí? Habíamos establecido que esos 5 litros de sangre que yo estoy mandando por pulmón estaban yendo preferentemente hacia la base. ¿Sí? Pero si yo comienzo a llenar el pulmón de más aire, ¿sí? ¿Qué pasaba con esos alveolos de la base? Se van a ir distendiendo. Y al ir distendiéndose, van a comenzar a estrechar mi vaso sanguíneo y aumentar la resistencia vascular. ¿Sí? Si la resistencia vascular aumenta aquí hacia la base, significa que esta sangre se va a empezar a distribuir mejor hacia el vértice. Ya no están pasando con tanta facilidad hacia la base. Ya le estoy obligando a redistribuirse. ¿Sí? ¿Entendimos eso? Perfecto. ¿Están viendo muy fácil esta porcaría? Y mecanismo activo funcional, lo que quiero decir aquí es un mecanismo que va a distribuir esa sangre de manera activa, vasodilatación o vasoconstricción, para favorecer la hematosis. ¿Bien? Estoy hablando aquí de cambios no tono músculo liso vascular que me van a favorecer la hematosis. ¿Sí? Como mecanismo funcional, principal individuo, oxígeno. ¿Sí? El oxígeno producía vasodilatación o vasoconstricción. O dilatación. Excelente. Acuérdense, oxígeno es gas de la ventilación. ¿Sí?
Si hay suficiente oxígeno, ¿qué tengo que mandarle a ese alveolo? Más sangre. Entonces el oxígeno, para mandarle más sangre, tiene que producir vasodilatación. En la circulación pulmonar, la hipoxemia es causa de vasoconstricción. ¿Está bien? Después de eso, ustedes le agregan factores que van a modificar el flujo de manera activa, pero no ya por una finalidad funcional. Ya entran factores como la angiotensina 2, endotelinas, catecolaminas. Van a estar modificando el flujo sanguíneo indistinto a mejorar o no la hematosis. ¿Ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Particularidades ahí? Ninguna. Bien. Ahora, lo único que nos faltó describir son los mecanismos que me llevan a la generación del edema. Que es solamente el repaso de cosas que ya vieron en Fisiología 1. Doutor, ali naquela parte que o senhor falou que os 5 litros vai para a base, como que ele faz para ir para o décimo? ¿Cómo? Nesses 5 litros, ele vai principalmente para a base. Sí. Como faz para ir para o décimo? Como que inicia? Depende de lo que estoy diciendo. No varió 5 litros. No varió 5 litros. Pero yo quiero redistribuir ese flujo de sangre. Entonces, cuanto más aire yo lleno en el pulmón, más se estrechan los vasos sanguíneos aquí en la base. Porque lo que estoy diciendo es, o alveolo se preenche de ar, y al preencherse de ar, comienza a estrechar el vaso sanguíneo que está bien unido, pegado a él. ¿Okay? Como se estrecha, la resistencia en el vaso sanguíneo va a aumentar. Entonces, esa sangre que estaba yendo libremente, fácilmente a esos vasos sanguíneos, ahora va a ser redirigido hacia otra región pulmonar. ¿Está bien? Por eso, no está cambiando el trabajo cardíaco. ¿Sí? No está cambiando. Porque obviamente que si yo digo, yo estoy en el ejercicio y mi gasto cardíaco está aumentando, ya le está afectando directamente a la circulación pulmonar. ¿Está bien? ¿Entendimos? Doutor, Hola. ele vai aumentar a entrada, tipo, vai sair 5, vai subir. Se va a distribuir, por eso la palabra clave aquí es distribución. ¿Sí? Corazón continúa mandando 5 litros de sangre. Te doy aquí 5 litros de sangre. Você vai distribuir isso no pulmão. Tá vendo? Sem que o coração modifique seu trabalho. Sim? Dois fatores estão determinando para onde vai parar esses 5 litros de sangue. Sim? Um deles é o fato de que eu estou erguido e que a sangue vai querer cair para baixo. Sim? Mecanismo passivo. O coração continua mandando 5 litros, mas a sangue está indo preferentemente para baixo. Sim? Agora, se eu começo a... Por mais que o coração não modifique o gasto cardíaco, os 5 litros, essa sangue vai se redistribuir no pulmão. Isso é o único que estamos definindo aqui. Mecanismos passivos. ¿Está bien? Sem que o coração aumente o gasto cardíaco, sem que o vaso sanguíneo produzca ou não vasoconstricção ou vasodilatação. Isso acontece no paciente deitado? Como? Quando o paciente está deitado, então... Quando o paciente está deitado, então isso eu perco. ¿Sí? Então aí toda a zona pulmonar compite do mesmo jeito pela sangue. Já não tem mais uma zona favorecida. Já não tem uma zona que vai pegar facilmente a sangue e facilmente o ar. Todo mundo já vai competir do mesmo jeito. Por isso todo esse mecanismo está aparecendo pelo simples fato que o cara está sendo afetado pela gravidade. Pronto. ¿Recuerdan fuerzas de Starling? Sí. ¿Qué eran las fuerzas de Starling? Os tiramentos das fibras do coração, de acordo com a chegada. Ese es mecanismo Frank Starling. Ese es.
Tem pior porcaria que cuando coloca un nómino individuo y se pierde todo. Entonces básicamente era los tres mecanismos que yo tengo que entender que direccionan o determinan el flujo de líquidos entre un intersticio y un capilar. Tengo aquí un vaso sanguíneo y yo sé que entre el vaso sanguíneo y mi alveolo hay un intersticio, hay membranas basales y está el neumocito tipo 1 y el endotélio, ¿sí? Ahora, yo sé que existen una presión dentro del capilar que está queriendo que el líquido, agua, salga para afuera, ¿sí? ¿Quién era ese individuo? Pressão hidrostática. Correcto. La presión hidrostática capilar, o capilar hidrostático. Después había una tal fuerza que quería traer de vuelta el agua para adentro. Coloidosmótica, ¿sí? Presión coloidosmótica, está sugando otra vez por ósmosis el agua para adentro. O oncótica también le puedes decir. ¿Está bien? Generalmente la presión hidrostática siempre va a ganar y va a haber un poquito de líquido que va saliendo aquí. ¿Qué mecanismo yo tengo para evitar que acumule ese líquido ahí? Bomba linfática. Correcto. ¿Están viendo cómo es fácil esta porcaría? Entonces va a ir drenando por la presión negativa que va a existir en mi circuito linfático. Entonces voy a ir drenando por acá. ¿Ok? 3. Es mi drenaje linfático. ¿Qué factor determina principalmente la presión hidrostática? ¿Quién determina esa presión hidrostática? ¿Por qué digo que la presión hidrostática es alta aquí y la en otro lado es baja? Conta da freio? Pressão negativa. Presión hidrostática. Presión hidrostática. ¿Por qué yo puedo decir que la presión hidrostática en los vasos sanguíneos aquí en la punta de mi cabeza es menor que lá no pé? Ah, pela gravidade. ¿Qué está haciendo esa gravedad con la cantidad de sangre? Pressão. Correcto. Entonces, cuanto mayor sea el volumen de sangre localizado en ese capilar, mayor presión hidrostática hay, más va a querer salir. ¿Está bien? ¿Entendimos eso? Entonces, esto es determinado primariamente por el volumen de sangre que tengo en ese capilar. ¿Quién determina la presión coloidosmótica? Proteínas. Correcto. Lo que estoy diciendo es, alguien tiene que sugar de volta por gradiente osmolar água. ¿Sí? Tem vários componentes que participam na determinação da osmolaridade da sangre. ¿Sí? Pero sódio, cloro, bicarbonato e todos esses bagulhos aí vão sair livremente. Somente vai ter um cara que se vai quedar no compartimento vascular, não pode sair. E vai estar trayendo de vuelta el agua hacia adentro, que son las proteínas. ¿Sí? Como tengo una proteína que se produce mucho más que las demás, puedo decir también que esto es responsabilidad de la albumina. Fácil. Entonces digo, ¿qué puede dar de errado aquí para que salga más agua de lo que se retira? Que haya un aumento de la presión hidrostática, que haya una reducción de la presión coloidosmótica o que haya una obstrucción del drenaje linfático. ¿Está bien? Cualquier uno de esas fallas me va a llevar a que haya más líquido aquí dentro de este intersticio y ese lo voy a llamar edema. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, analicemos aquí en nuestro alveolo.
digamos nuestro circuito cardíaco. ¿Te puedo apagar? Nosotros habíamos definido que nuestro circuito cardíaco era retorno venoso sistémico a través de las venas cavas, devolvía sangre al corazón derecho. Y el corazón derecho es el responsable de empujar la sangre hacia el pulmón. Ya el retorno venoso a través de las venas pulmonares tiene que reintroducir esa sangre al corazón izquierdo. Ventrículo izquierda, ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo va a ser responsable por mandar esa sangre hacia la aorta. ¿Está bien? Entonces, circulación pulmonar para mí era desde la sangre que sale de aquí, ¿sí? Porque ese cara es responsable por inyectar a sangue, hasta el retorno en la aurícula izquierda. ¿Está bien? Ventrículo izquierdo ya va a ser responsable por descargar esa sangre hacia el aorta. ¿Está? Entonces digamos que yo tengo un individuo que por varios años va desarrollando una incapacidad de mantener constante el volumen que se elimina durante la sístole. Un corazón que se carga de sangre, volumen telediastólico, mantiene normal eso, pero cada vez sale menor proporción de ese volumen. En vez de estar saliendo 70, va disminuyendo, 60, 50 metros. ¿Qué carajo estoy diciendo aquí? Que viene la sangre hacia el corazón, retorna la sangre hacia el corazón, pero este ventrículo no tiene la capacidad de eyectar esa sangre hacia la aorta. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, aquí hay una poscarga muy elevada, la aorta tiene su presión muy elevada. ¿Sí? Ya sabemos que el ventrículo tiene que vencer esa presión de la aorta para destapar la válvula semilunar. ¿Sí? Y tiene que estar trabajando así. Y el paciente es un sedentario ahí que nunca hizo nada en su puta vida, y el corazón está trabajando en contra de una poscarga mayor. Eventualmente ese carga no va a dar cuenta. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Esa sangre que no está yendo adecuadamente hacia la aorta va a comenzar a acumular de manera retrógrada hacia ¿cuál circulación? Pulmonar. Si yo entonces le mando un catéter y mido la presión en esa arteria pulmonar, ¿va a estar elevada o va a estar disminuida? Claro, hay una cantidad enorme de sangre estancada ahí. Se considera que la elevación de la presión arterial pulmonar por encima de 30 milímetros de mercurio es un factor de riesgo de que se desarrolle de manera rápida un edema en el pulmón. ¿Sí? Este individuo, que lentamente su corazón fue fallando, la presión dentro de la circulación pulmonar fue aumentando progresivamente. ¿Okay? Mayor presión hidrostática, más salida de líquido. ¿Sí? Más salida de líquido le facilita o le dificulta la ventilación al paciente. Le dificulta. De ahí que clásicamente el síntoma más común del paciente que tiene una falla cardíaca izquierda, en donde la sangre queda congestionada, es que da 1, 2, 3 y ya empieza a tener disnea, falta de fóleo. ¿Entendimos? A diferencia de, por ejemplo, que sea el ventrículo derecho el que falla, ¿dónde va a acumular la sangre? Nas veias. Correcto, en las venas sistémicas. Y
dónde es mayor la presión hidrostática en la circulación sistémica? En el punto más declive, ¿dónde va a ser el edema del paciente? En los pies. A lo largo del día va a ir subiendo. ¿Está bien? ¿Entendimos hasta ahí? Ahora, punto que tengo que recordar aquí. Si la elevación de la presión hidrostática es lenta y progresiva, no se desarrolla el edema pulmonar de manera importante, por más que la presión pulmonar sea alta. Si la presión aquí está aumentando, pero aumenta paulatinamente, de manera crónica, no va a haber mucho flujo de líquido hacia el alveolo. ¿Por qué? Correcto, porque tengo un mecanismo de adaptación. El sistema linfático se va a adaptar. ¿Sí? A diferencia de, por ejemplo, de que en este individuo no fue una falla crónica, sino que infartó. Gran parte de la pared del ventrículo izquierdo está muriendo, no consigue más contraerse, obviamente con fuerza se vuelve insuficiente, pero es rápido, es agudo. Rápidamente esta sangre va a acumular aquí, rápidamente voy a tener un aumento de la presión hidrostática, pero este individuo no está preparado. ¿Está bien? Un aumento brusco de la presión arterial pulmonar por encima de 30 milímetros de mercurio es un factor de riesgo para el desarrollo de un edema pulmonar agudo. Rápido. ¿Está bien? Cuanto más líquido está pasando para dentro del alveolo, mayor la tensión superficial, que le va a pasar al trabajo ventilatorio. Va a ir aumentando, tiene que hacer cada vez más fuerza, porque el pulmón está intentando hacer ¿qué? Se retraer. ¿Entendimos? ¿Sí? El mismo evento va a ocurrir si este individuo falla y el circuito venoso sistémico no drena adecuadamente, o inclusive este individuo falla y el retorno venoso bronquial no retorna adecuadamente al corazón, ¿sí? El aumento de la presión hidrostática va a ser en el capilar del circuito bronquial, ¿sí? Y el circuito bronquial mandaba sangre hacia la pleura, ¿sí? ¿Dónde puedo tener un edema también entonces? Hacia la pleura. El edema pleural va a hacer que haya extravasación de líquido de la sangre hacia la cavidad pleural. Voy a tener un derrame pleural. ¿Sí? ¿Entendimos? Entonces, incremento de la presión hidrostática en cualquier circuito, ¿sí? Lo que está generando es edema, ¿sí? Como aquí yo puedo localizar, falla entonces aquí va a ser principalmente, puede darme síntomas o localizaciones del edema bien distintos, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, que la fábrica de mis proteínas plasmáticas es que está fugida. ¿Quién tiene que fabricar esas proteínas de la sangre? O fígado. ¿Sí? Si el hígado es el que está fallando, la cantidad de proteínas de la sangre disminuye, la presión coloidosmótica disminuye también. Voy a tener más salida de líquido, no porque hay más presión hidrostática, sino que ese gradiente osmolar que segura o agua para adentro es más flaca. Pero ese edema va a ser solamente en una región del cuerpo, no, va a ser más generalizado. ¿Está bien? La misma cosa si es que tengo una obstrucción del drenaje linfático. ¿Está bien? ¿Preguntas? Doutor, Hola. o senhor vai entrar na questão de saturação ou não? Sí, eso es el transporte recién. Eu já ouvi falar que abaixo de 84% de 74% é uma coisa que despenca e não tem o que fazer direito, é verdade? ¿Cómo? Porque quando a pessoa está entrando em choque devido ao exemplo da saturação, falam que tem uma linha tênue, que quando chega numa porcentagem, a pessoa desce a um ponto que pode até quase zerar. Tem como reverter. A saturação
Depende mucho del mecanismo, porque si mi problema es un problema que yo puedo solucionar y era ventilatorio, la saturación va a caer como loco, pero podría ser solucionable. Pero vamos a ver, si mi problema es intoxicación con monóxido de carbono, ahí estoy bien fugido, ¿sí? Porque el mecanismo se me traba y no hay como escapar de eso fácil. O exemplo que eu acho que tinha dado foi a pessoa que foi resgatada de incêndio. Excelente, en ese caso excelente, en ese mismo caso ahí sí no hay nada que hacer, porque llegó a un punto en donde la cantidad de oxígeno de esa hemoglobina es tan bajo, no por problema ventilatorio, no por problema circulatorio, alguien está usurpando el espacio de oxígeno, y ahí ya no hay mucho que hacer. Eso vamos a ver en transporte. En ese caso sí, pero si por ejemplo mi problema es que el cara está engasgado, si saco eso se restablece, no va a haber problema. El problema es que no está entrando. Eso vamos en transporte. Aquí viene entonces. Capítulo fácil. Nesse caso, doutor, mas se entubar nesse caso, não tem como reverter? Depende mucho. Así como justamente el colega vio, se pone así límites de lo que se puede revertir. Porque hoy vamos a explicar justamente que lo que se intenta hacer es aumentar la presión parcial de oxígeno a lo máximo posible. Vamos a ver cómo eso afecta. Bueno, entonces hoy es capítulo 40. Semana que viene terminamos respiratorio y comenzamos la parte de neuro. Entonces para el examen práctico solamente respiratorio. La parcial, como está separado por una semana, puede ser que entre entonces la parte sensitiva. Bueno, vamos ahí. Entonces ya definimos, ya tengo aire, ya tengo sangre, ¿sí? Ahora lo que quiero definir es ese oxígeno que viene del aire y ese CO2 que viene de la sangre tienen que intercambiarse, ¿sí? A ese proceso le vamos a llamar difusión o intercambio gaseoso, ¿sí? Recordando que la difusión, cuando estoy hablando de intercambio gaseoso, es una difusión simple, no hay algún canal, no hay ninguna proteína que facilite la entrada del oxígeno o la salida del CO2. Entonces, el objetivo es definir cuáles son variables que modifican la tasa o velocidad de difusión a través de la membrana respiratoria. Esto ustedes ya vieron en biofísica y es conocido como principio de Fick. ¿Recuerdan? ¿No? Pues vamos a ir viendo despacito. Básicamente, el principio de Fick me dice que la tasa de difusión de un gas es proporcional, guarda relación, a una diferencia de presión a toda la superficie disponible para el intercambio gaseoso a un tal coeficiente de difusión y guarda una relación inversa con la distancia que tiene que viajar el gas para pasar de un lado al otro. Si estoy hablando de oxígeno y CO2 difundiendo, ¿qué distancia él tiene que atravesar? La membrana respiratoria. Bien. Entonces puedo decir que esa distancia va a ser el grosor de la membrana respiratoria. Entonces vamos a ir partiendo esto por pedacitos. Bien.
primer individuo aquí que tengo que comenzar a discriminar es esta diferencia de presión. Primer detalle aquí es que aquí ya no estamos hablando de la presión del aire, ¿sí? Ya no estoy hablando de la diferencia de presión entre el aire atmosférico y el aire alveolar para que exista inspiración y expiración, sino que se definen las diferencias de presiones parciales del gas. ¿Recuerdan qué demonio era eso? Dentro del mismo gas. Es decir, yo tengo aquí la membrana respiratoria y de este lado tengo el oxígeno, y el oxígeno tiene que difundir hacia la sangre. Lo que me va a determinar la difusión de ese gas no es la presión dentro del alveolo en comparación con la presión total dentro del vaso sanguíneo, sino que es exclusivamente la presión parcial del oxígeno entre estos dos compartimientos. ¿Está bien? Tengo que discriminar qué diferencia hay entre la presión parcial de oxígeno y la presión total dentro del alveolo. ¿Sí? ¿Estamos todavía entendiendo qué es la diferencia? ¿Sí? Entonces, ustedes habían visto que el aire atmosférico es una mezcla de varios gases. La presión, ¿por qué está desligado por caridad? La presión parcial de un gas en una mezcla de gases dependía de qué? Casi. Más específico. A concentração vai. Excelente, excelente. Si yo tengo una mezcla de gases, me decía la ley de Henry que la presión total del aire es la sumatoria de todas las presiones parciales de todos los gases que tengo ar. La otra manera de verlo es, si yo digo que un gas ocupa 21% do ar atmosférico y el ar atmosférico tiene una presión de 760 milímetros de mercurio, directamente digo, la presión parcial de ese gas es 21% de ese 760. ¿Está bien? Guarda una relación directa y proporcional con el porcentaje que ocupa la mezcla de gases. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Entonces vamos a ir partiendo. Acá está el camino. Me voy a ubicar hacia allá. Voy a sacar esta. Entonces, yo quiero analizar la presión parcial de los gases primero en el aire. Si yo analizo las presiones parciales de los gases en el aire, yo voy a tener la presión de los gases en el aire atmosférico, la presión de los gases dentro de mi zona de conducción y la presión de los gases finalmente dentro del alveolo. Para después analizarlo en la sangre. Porque la dirección tiene que ser de acá para el oxígeno y CO2 para afuera. Entonces tengo aquí también presión alveolar y finalmente en la sangre. Pongámosla aquí en la sangre venosa. Venosa sistémica, la sangre desoxigenada que está llegando. ¿Tá? Entonces tengo que ver la variación de la presión parcial de oxígeno a medida que va entrando,
la variación de la presión parcial de CO2 a medida que va saliendo. ¿Sí? Entonces establezco la presión parcial de los gases en el aire atmosférico como presión parcial de oxígeno en el aire atmosférico. Estoy diciendo del aire atmosférico a presión total es de 760 milímetros de mercurio. El porcentaje de oxígeno es 21%, entonces el oxígeno tiene una presión parcial de 159. ¿Entendimos de dónde salió ese 159? Ok. Entonces para redondear coloquemos aquí que es 160, para no confundir demasiado. ¿Cuál es el otro gas que me interesa? CO2. ¿Cuál es el porcentaje de CO2 en el aire atmosférico? Es ridículo. ¿Sí? Es ridículo la presión parcial del CO2 en el aire atmosférico. Por eso, si bien es cierto que existe, obviamente existe, para fines prácticos, yo considero que el CO2 viene de mí, no de la atmósfera. ¿Está bien? Para fines prácticos, el CO2 es considerado de mi sangre hacia la atmósfera. ¿Está bien? Entonces, para facilitar acá nuestra vida, digamos 0. Hay, pero ese 0,3 no cambia nada en comparación a lo que es la presión aquí. ¿Sí? ¿Me siguen todavía? Ahora, entra el aire hacia la zona de conducción. Está entrando aire por la vía aérea. Vamos por partes. ¿Hay intercambio gaseoso aquí? No. Entonces no hay ningún mecanismo que está retirando gran cantidad de oxígeno ni devolviendo CO2. Entonces, ¿voy a tener CO2 en ese aire que está en la zona de conducción? Síganme en la porcaría. ¿Sí? Había poco afuera, hay poco todavía adentro. Casi nada. Ahora, ¿qué le pasó al oxígeno? El CO2 se mantiene todavía nada, porque no está apareciendo, pero la presión parcial de oxígeno disminuyó. ¿Por qué disminuyó? ¿Alveolo? ¿Qué tiene aquí? Sí, pero aquí no tengo. Están entrando en la zona de conducción ainda. ¿Sí? Recuerden, la presión parcial de un gas es directamente proporcional al porcentaje que él ocupa en el aire. ¿Sí? Entonces, si nosotros tres compramos una pizza, ¿sí? Ella va a ganar un tercio, él va a comer un tercio, yo gano un tercio. ¿Sí? Cada uno está comiendo X porcentaje. ¿Sí? Si viene un individuo a querer comer esa misma pizza, el porcentaje de ella va a disminuir. El de él también y el mío también. ¿Sí? Yo no me fui a ningún lado, pero mi porcentaje en esa nueva configuración, esa nueva mixtura, disminuyó. ¿Quién es el intruso que está apareciendo aquí? Correcto. ¿Sí? Entonces, el oxígeno no se está yendo a ningún lado, pero la configuración cambió. El porcentaje del oxígeno disminuyó porque hay un nuevo gas introducido. Por eso yo digo que existen diferencias entre la presión parcial del oxígeno en el aire seco que en el aire humidificado de la vía aérea. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Entendemos ahí? Bien. Ahora, todos los valores que se incluyan a partir de ahora presumen lo siguiente: alveolos propiamente ventilados y perfundidos. Es decir, ese alveolo recebe ar e recebe também sangue. ¿Qué significa eso?
ese oxígeno que está entrando aquí se va a ir hacia la sangre, ¿sí? Por ende, la presión parcial de oxígeno va a comenzar a disminuir. Digamos que disminuye a 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora, si otro oxígeno viene para sangue, ¿qué le va a pasar a esta presión? Va a continuar disminuyendo. ¿Pero por qué digo que se queda en 100? Que igualou a da do sangue. Porque continúa entrando. ¿Está bien? Este valor es estable únicamente si la ventilación y la perfusión se mantienen, ¿sí? Si acá se obstruye, fudeu, va a comenzar a entrar oxígeno y esa presión en el alveolo va a disminuir. ¿Está bien? Es la ventilación lo que está garantizando que eso se mantenga en 100. ¿Entendimos ese detalle? Ahora, ¿quién va a aparecer aquí? CO2 finalmente, ¿sí? A medida que la sangre va limpiando su CO2, la presión del CO2 en este alveolo va a ir aumentando. Digamos que en reposo es 40 milímetros de mercurio. Misma historia. Si yo ya tengo aquí 40 milímetros de mercurio y sale un CO2 más, ya va a aumentar. ¿Pero por qué digo que se mantiene en 40? Porque está ventilando, se está moviendo esto. ¿Bien? ¿Entendimos ese detalle? Ok. Ahora, si yo voy a analizar el aire expirado, la presión parcial de los gases en el aire expirado mezclado, ¿qué le va a pasar a la presión parcial de oxígeno? ¿Va a ser la misma que la alveolar? O ar já está saindo para fora. ¿Va a ser? ¿Por qué menor? Tem que ser baixa absorção. Esse ar sujo, com pouco oxigênio, vai se misturar com o ar do espaço morto. ¿Sí? Ese ar contém mais ou menos oxigênio. Entonces voy a concentrar más oxígeno en ese aire sucio. Entonces digo, en el aire expirado, la presión del gas oxígeno es mayor que en el aire alveolar. ¿Entendieron eso? No puedo yo decir, la presión del aire, del oxígeno en el aire que está saliendo, me da un indicador directo de cuánto era la presión alveolar de oxígeno. En el aire expirado mezclado, como eu tenho un ar que consumió oxígeno, que está se misturando con un ar que tiene mucho oxígeno, la presión parcial del oxígeno se concentra, aumenta, ¿sí? Pero si analizo desde el punto de vista del CO2, este aire sucio tiene mucho CO2 y se va a mezclar con un aire que no tiene CO2, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la presión parcial de CO2? Va a disminuir, estoy diluyendo, ¿está bien? Aquí había poco oxígeno, estoy concentrando más, porque estoy tirando todo ese ar, fica misturado. Pero en el caso del CO2, es un aire sucio que se va a mezclar con un aire que no tiene CO2. Entonces se va a diluir. La presión expirada de CO2 va a ser menor que la presión alveolar de CO2. ¿Está bien? Quien necesite ir embora también ya puede salir. Hicimos la llamada. Última oportunidad. No hay represalia, solamente para no estar demasiado distrayéndole a los colegas. Porque es jodido esta parte, no es fácil. ¿Estamos entendiendo todavía? ¿Sí? Ok. Ahora, ya quedamos bien fijos entonces que independientemente de la zona donde estoy definiendo,
independientemente si estoy hablando del aire que entra o sale, la presión parcial de un gas es su proporción en el aire alveolar de la zona de conducción o atmosfera. ¿Sí? Es directamente su proporción. De ahí que si yo digo, yo tengo un individuo A y un individuo B, que ambos están ventilando por una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Este individuo A solamente está ventilando el aire atmosférico. Entonces la fracción de oxígeno, el porcentaje de oxígeno en ese aire inspirado es de ¿cuánto? 21%. ¿Está bien? De ese aire que va a entrar al paciente, lo que estoy diciendo es la presión parcial de oxígeno en ese aire es de 21% de 760 y 150 milímetros de mercurio. ¿Estamos entendiendo? Para ventilar él necesita o qué? Que a pressão alveolar seja menor que a pressão atmosférica, que sea 759. Isso ele precisava para ventilar. ¿Sí? Aquí lo que yo estoy determinando es qué hace que la presión parcial del oxígeno cambie. ¿Está bien? ¿Estamos entendiendo todavía? Entonces, este individuo tiene la misma presión, es decir, para botar ar para dentro a presión alveolar tiene que ser 759, menor, entra. ¿Sí? Pero este individuo inspira un aire cuyo porcentaje es 50%. ¿Qué le pasa a la presión parcial de oxígeno? La presión del oxígeno en ese aire inspirado va a ser 50% de 760, ¿sí? Que va a ser 370. Y 5. 80 ya, ¿no? Bien. ¿Entendimos lo que pasó aquí? La presión del aire es el mismo. La necesidad de disminuir la presión alveolar es la misma. ¿Sí? La presión parcial del oxígeno es drásticamente diferente. ¿Por qué es diferente? Porque está ligado directamente al porcentaje del oxígeno en ese aire inspirado. ¿Sí? Yo no estoy diciendo aquí que yo estoy mandando ar con fuerza para dentro del alveolo. Está utilizando la misma presión. ¿Sí? Pero estoy aumentando la presión parcial de oxígeno aquí con el solo facto de aumentar su porcentaje en ese aire. ¿Entendemos ese detalle? Es la misma porquería que ocurriría si yo comienzo a subirme en una montaña. Yo me voy subiendo en una montaña, ¿qué le va a pasar a la presión atmosférica? Va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, digamos solamente para ejemplificar que ahora es de 500 milímetros de mercurio. Para botar ar para dentro continua sendo a mesma porcaria. Eu preciso que a pressão alveolar seja menor. Pero ¿qué va a ser la diferencia? Que el oxígeno continúa siendo 21% de esto. Entonces la presión parcial de oxígeno está disminuyendo porque tengo un aire que es más escaso en oxígeno. Preciso el calculador porque mi cerebro no funciona para eso. Esto para colocar un número. ¿Pero no están entendiendo lo que quiero decir? 500 veces 0.21, 105. ¿Está bien? Lo que está variando es la presión parcial del oxígeno, no la presión necesaria para la ventilación. ¿Está bien? La presión necesaria para la ventilación es que sea menor.
Si acá es 499, acá tiene que ser 498, pronto. ¿Sí? Pero lo que está cambiando es la presión parcial de oxígeno que yo consigo sacar de ese aire. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta ahí? Nada. Excelente. Provavelmente não tem perguntas. Sempre vai ser Céus. 21% do. ¿Cómo? Sempre vai ser 21%? Del aire atmosférico sí. Del aire atmosférico sí. Ahora, si lo que yo digo es, yo le voy a ofertar oxígeno al individuo, ahí comienza a variar. Porque va a depender del dispositivo. Si lo que yo le estoy colocando es una cánula, el aire que está saliendo, está viniendo por la cánula, es 100% oxígeno, pero él expira aire sucio, inspira aire sucio y el aire atmosférico se mezcla. Entonces, la fracción inspirada de oxígeno aumenta, ¿sí? Pero no alcanza todavía 100%. Ahora, si yo le pongo ahí una mascarilla, en donde el aire limpio entra por un lado y el aire sucio es expelido para fuera de la máscara, ese aire que le está inspirando es 100% oxígeno. Entonces, la fracción inspirada de oxígeno es todo el aire que entró, ¿sí? ¿Entendimos ese detalle? ¿Está bien? La cantidad disminuye, el porcentaje continúa siendo igual. ¿Está bien? De ahí a eso es lo que decimos, hay una escasez de oxígeno allá encima. ¿Está bien? Pero es porque todos los gases están cayendo hacia abajo. ¿Está bien? La presión atmosférica es más baja arriba. Entonces, si se mantiene esto, la presión parcial es menor. ¿Está bien? Perfecto. Ay, carajo. Que difícil. Esses valores a gente consegue avaliar numa gasometria? Vamos a ver enseguida, porque hasta aquí estamos hablando de aire, ¿sí? Hasta aquí lo que yo estoy hablando es del aire que el individuo va a colocar para adentro, cuánto va a ser la presión parcial de ese gas, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender? Del porcentaje. ¿De qué va a depender el porcentaje? Del dispositivo que estoy utilizando, ¿sí? Si tem ar fora do ar, 100% oxígeno que está entrando, que se vai misturar, a fração inspiratória de oxigênio vai ser maior, pero no va a ser 100%. Si yo consigo separar el aire sucio del aire limpio, la fracción va aumentando. ¿Está bien? Bueno. Ahora, el problema es que se complica a la hora de hablar de la presión parcial de los gases en la sangre. Aquí es fácil. Ahora, cuando yo hablo de presión, lo que yo estoy diciendo es, si es una mezcla de gases, ¿sí? Tengo aquí moléculas de oxígeno. Estas moléculas van a ir batiendo una con la otra y batiendo con la pared del contenedor. Esa fuerza que está ejerciendo al bater la pared del contenedor es la presión parcial del gas. Obviamente que si hay más del gas, más chances de que bata de vuelta en la pared, la presión parcial está aumentando, de manera proporcional a la cantidad del gas que hay. ¿Está bien? El problema está cuando yo analizo el comportamiento de esos gases en un medio líquido, como es la sangre. Ya que en ese medio líquido yo voy a tener moléculas de agua. Entonces, si lo que yo digo es CO2 en la sangre disuelto, me va a determinar su presión cuando bata en su contenedor, pero el individuo gosta de interagir con las moléculas de agua. Significa que este gas va a ser capaz de interactuar con esas moléculas de agua y no va a bater tanto en la pared de ese contenedor. Pero si yo agrego un individuo que no quiere estar aquí, que no quiere interactuar con estas moléculas de agua, él va a ejercer más presión para escapar de ese espacio. ¿Está bien? Es decir, ya no es una cuestión de decir, aquí hay dos moléculas de oxígeno
y hay 2 moléculas de CO2, la presión es igual para ambos. No, ya no puedo decir eso, porque hay una molécula que va a ser más soluble en ese líquido y hay otra molécula que es poco soluble. ¿Está bien? Aquí hay 2 moléculas de oxígeno, 2 moléculas de CO2, pero las presiones parciales no van a ser la misma. ¿Está bien? ¿Por qué no es la misma? Porque estoy estableciendo de que en un líquido también importa la solubilidad del gas. ¿Entendimos ese detalle? De ahí que justamente ustedes habían visto, según la ley de Henry, que la presión parcial de un gas en un líquido depende de su cantidad, porque si digo que hay más oxígeno, va a aumentar la presión, pero depende también del coeficiente de difusión. Coeficiente de difusión, que van a encontrar en el guidon con una tablita acá. Si me fijo según este principio y según este, cuanto mayor sea el coeficiente de difusión, ¿sí?, mayor o menor va a ser la presión del gas. Menor, está en el divisor, ¿sí? Y me dice ahí la tablita: coeficiente de difusión para el oxígeno, punto de referencia 1. Coeficiente de difusión para el CO2, 20, 20,3. ¿Qué es lo que me está queriendo decir aquí? CO2, por su carácter de ser más soluble, ¿sí?, va a difundir con mucho más facilidad que el oxígeno. Yo puedo tener mucho más cantidad de CO2 disuelto, libre en el plasma, sin que aumente mucho la presión del gas en ese líquido. Ahora, este individuo entra poquito y la presión dispara. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos juntos? Perfecto. Entonces vamos a ir agregando. Agarremos esto como un ejemplo. Ya no me sirve más. El libro me da como ejemplo que la presión venosa, que está viniendo acá por la arteria pulmonar, para el oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Ya la presión venosa del CO2 es de 45 milímetros de mercurio. Entonces imaginemos que la interfaz donde va a ocurrir el intercambio gaseoso es entonces de un lado el aire, del otro lado la sangre. Entonces aquí en el aire tengo un montón de oxígeno y directamente proporcional a la cantidad de oxígeno que tengo determino su presión en el aire alveolar. Ya en la sangre desoxigenada voy a tener poco oxígeno. Y de acuerdo a su solubilidad estoy determinando, hay poco oxígeno y ese cara es poco soluble. Esta es mi presión del oxígeno en la sangre. Me dice aquí, la tasa de difusión va a ser directamente relacionada a la diferencia de presión que hay de los gases. Aquí yo tengo una diferencia de 60 milímetros de mercurio. Entonces, la entrada de oxígeno va a ser mayor que su salida. Porque recuerden, todo gas quiere salir también. Está entrando, está saliendo, está entrando, está saliendo, está entrando, está saliendo. ¿Sí?
lo que digo aquí es, esa difusión, ese movimiento de los gases, va a tener un producto neto de cero, es decir, entra y sale en la misma cantidad, cuando la presión parcial sea igual en ambos componentes. Es decir, oxígeno va a entrar dentro de la sangre hasta que la presión en la sangre sea igual que el alveolar. ¿Entendemos ahí? Pero no significa que hay un equilibrio de cantidad. Aquí afuera yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá adentro hay 2 que entraron. Hay una diferencia notable de cantidad, pero no hay más difusión. No hay más difusión. No calienta que acá hay 2 de oxígeno. Paró. Porque lo que está contando aquí es la diferencia de presión. ¿Entendimos el detalle? Si yo analizo entre 2 aires, sí. Si acá hay más oxígeno y acá hay poco oxígeno, va a continuar entrando hasta que haya la misma cantidad en los 2 espacios. En la sangre no es el caso. ¿Está bien? Por eso se determina que este oxígeno que no quiere estar en la sangre, ese oxígeno disuelto, necesita un mecanismo de amortiguación. ¿Sí? ¿Qué es un mecanismo de amortiguación? ¿Recuerdan pH? ¿Quién determina el pH de sangre? La cantidad de hidrógeno disuelto en la sangre. Punto. Sea de origen metabólico, respiratorio, hidrógeno libre en la sangre determina pH. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para amortiguar este pH? Tengo proteínas. Hidrógeno puede unirse a proteínas. Hidrógeno unido a proteína e hidrógeno que no participa en la determinación del pH. Mecanismo de amortiguación. ¿Entendimos eso? Es lo mismo lo que hace la hemoglobina con el oxígeno. Ese cara no quiere estar en la sangre. No quiere estar en la sangre. Va a haber poca cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina? Venimos para acá. Ese individuo ya no está suelto. ¿Qué pasa? Entra otro. ¿Están entendiendo? ¿Quién me determina el volumen, la cantidad de oxígeno que yo voy a tener al final en la sangre? Ya es la hemoglobina. Lo único que a mí me dice que la presión arterial de oxígeno está normal es que hasta ese punto de la difusión no hubo problema. ¿Está bien? Yo puedo tener 2 individuos que tienen la misma presión arterial de oxígeno, pero a él le falta hemoglobina. La cantidad de oxígeno para él va a ser diferente. ¿Estamos entendiendo? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Mas aí, se a pressão está igual, ele vai continuar entrando normal, por quê? ¿Cómo? Se a hemoglobina puxou o oxigênio e a pressão está normal, então o sangue... Não. Oxigênio livre está batendo. Hemoglobina removeu ele. Então, ao remover é a mesma porcaria que aqui. Já não conta para a determinação da pressão parcial. ¿Sí? Daí, justamente, mecanismo de amortiguação. Se o oxigênio está grudado na hemoglobina, ele já não conta na pressão parcial do oxigênio. Por isso, de volta. Isso não me fala da quantidade, porque o oxigênio que está aqui não conta para esse. ¿Está bien? Esto me fala solamente de que hubo o no hubo esa hematosis, se cumplió lo que tenía que ocurrir o no. ¿Sí? ¿Entendimos ese detalle? Genial. Esse não é conteúdo para uma sexta-feira. Não é conteúdo para uma sexta-feira. ¿Está bien? Entonces, no es lo mismo decir que la presión arterial de oxígeno es la misma que la presión alveolar al decir equilibrio de presión y equilibrio de cantidad. ¿Está bien? En el alveolo hay un montón de oxígeno ainda.
pero la difusión ya paró cuando la presión en la sangre igualó, no cuando la cantidad igualó. ¿Está bien? Por eso, lo que yo necesito es la diferencia de la presión, no de la diferencia de la cantidad. Por eso utilizamos este término, porque hay diferencias en la cantidad de oxígeno no ar y la cantidad de oxígeno na sangue cuando las presiones son iguales. ¿Está bien? Solo esa conclusión tengo que sacar. Bien. Ahora, entonces dejamos establecido que yo voy a decir entonces que la hematosis fue efectiva en esta configuración cuando la presión del oxígeno en la sangre sea igual que la alveolar, ya que el oxígeno va a ir entrando y esto va a ir aumentando. Entra oxígeno y va a ir 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, igual. ¿Está bien? Ahí yo digo, terminó el intercambio gaseoso. ¿Está bien? La cantidad de oxígeno que entra igualó a cantidad de oxígeno que sale, ya no hay ganancia de nada. ¿Está bien? Para el CO2 es el mismo proceso, solamente cambió la dirección. ¿Sí? La sangre desoxigenada trae una presión parcial de CO2 mayor que del aire alveolar, pero el principio es el mismo. Yo voy a decir que la hematosis fue efectiva cuando la presión arterial de CO2 sea igual que la presión alveolar. Recordando, esto es dinámico, porque a medida que vai saindo CO2, cantidad de CO2 no ar aumenta, aumenta la cantidad, aumenta la presión. Pero ¿por qué digo que se queda en 40? Porque eso se está moviendo. ¿Está bien? Hay ventilación. ¿Tá? Ahora, si es que esto no ventila, hay otra historia. Ahí sí va a acumular el CO2 aquí dentro. ¿Está bien? ¿Entendimos eso? Perfecto. Fíjense inclusive que aquí se cumple lo que estamos diciendo en esa ecuación. La gradiente de presión para el oxígeno es de 60 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la gradiente de presión para el CO2? 5. ¿Sí? Como el CO2 tiene un coeficiente de difusión mayor, para tener una difusión similar al oxígeno, necesita una diferencia de presión menor. Ya el oxígeno tiene poco coeficiente de difusión, la diferencia de presión necesaria es enorme. ¿Entendimos? Bueno, vayan a almorzar porque si no ya voy a ficar puto.